Saludos inversores, en este vídeo vas a aprender a interpretar el apalancamiento deuda de una empresa. Aprenderás absolutamente todo. Empezaremos por los tipos de deuda que existen, luego las obligaciones o covenants a cumplir, interpretar el tipo de interés que pagan, cómo se calcula la deuda con un ejemplo real y por último, aprenderemos los ratios de apalancamiento que debemos de calcular en nuestra valoración. La deuda, como todos sabemos, es el importe que una empresa prestatario pide prestado a otra empresa prestamista con la condición de que el importe sea devuelto en un futuro con los correspondientes intereses. Esta condición va acompañada de unas obligaciones que la empresa debe cumplir. Primero, tipos de deuda. Una empresa que cotiza en bolsa se puede financiar de tres formas diferentes. La primera, emisión de nuevas acciones. Es la más recomendable, siempre que la directiva haga una buena gestión de ese capital captado. La segunda forma, emisión de deuda corporativa, corporate debt. Hay dos tipos, bonds corporation y commercial paper, que a diferencia del bonds corporation es deuda a corto plazo, inferior a 270 días. Después de la primera opción, esta es la más recomendable, ya que este tipo de deuda tiene una tasa de interés fijo y además no tiene covenants. La tercera forma que tienen las empresas para financiarse es la deuda bancaria. Es la más utilizada, pero es la peor de las tres, porque el tipo de interés suele ser variable y en segundo lugar porque los bancos exigen que las empresas cumplan con las obligaciones impuestas, los famosos covenants. Este tipo de deuda puede ser deuda garantizada. Se requiere un activo como garantía por un valor similar al monto de la deuda. Luego está la deuda no garantizada. No exige garantía. Y por último, la deuda revolver, revolving debt. Es como una línea de crédito que se suele renovar cada año. La deuda bancaria, en empresas estables, los intereses serán bajos, inferiores que la media del mercado. En cambio, en empresas de dudosa reputación, los intereses serán más elevados para compensar el riesgo. En cuanto a los intereses, el pago del tipo de interés es la partida a la cual le debemos de dar mayor importancia. El tipo de interés que paga una empresa es una pista de lo estable que es. Si estamos pasando por una incertidumbre económica y la empresa emite deuda a unos tipos bajos, nos indica la confianza que hay en esa empresa por parte del mercado. Incluso en épocas de bonanza, un interés inferior a la media del mercado es una buena señal. Un ejemplo es Facebook. En 2022, la empresa emitió 10 billones de deuda, a una tasa de rendimiento del 1,65%, una tasa bajísima teniendo en cuenta las subidas de las tasas que se preveían, la alta inflación e incertidumbre económica, y la presentación de malos resultados por parte de Facebook. Es una muy buena señal observar que un negocio en los últimos años ha ido reduciendo el tipo de interés que paga, siempre que no se deba a una bajada de los tipos por parte de la Fed. En caso de que los tipos que pagan aumentan, deberemos de investigar si se debe a la subida de los tipos por parte de la Fed o al declive del negocio. Se considera que una empresa paga un interés elevado cuando supera el 6-8%, aunque todo dependerá del Effective Federal Funds Rate, ese tipo de interés que marca la Fed. Cuanto más alta sea, más caro será endeudarse. Para saber si el tipo de interés que paga un negocio es alto o bajo, deberemos aplicar un poco la lógica. Si una empresa paga por su deuda un 8% anual, el uso que le da a esa deuda deberá generar un rendimiento superior a ese 8%. Si no, no sería rentable emitir esa deuda. Podría llevar el negocio a la bancarrota. Si el mercado de media genera un rendimiento del 8% anual, podemos confirmar que pagar una tasa de interés del 8% es elevadísimo. Respecto a las obligaciones que la empresa debe cumplir se conocen en el mercado como los covenants. Son unos términos que establece el prestamista para asegurar que podrá recuperar el capital prestado. Estos covenants pueden cubrir todo, desde limitaciones del apalancamiento que puede tener la empresa, efectivo en caja del que tiene que disponer, pagos anticipados de la deuda, entre otros. En general, son un conjunto de garantías que exige el prestamista y normalmente se establecen respecto al rendimiento EBITDA que genera la empresa. Estos covenants los podemos encontrar en la nota de los informes anuales, en el apartado Deuda. Aquí puedes ver los covenants de Emerald Holdings con el ticker EEX. Como inversores, debemos de ser conscientes de estos covenants para saber si la empresa que estamos analizando cumple con las obligaciones impuestas.
Te será útil revisarlos y saber de su existencia cuando analices una empresa recuperable, es decir, una empresa envuelta en problemas pero que tiene un posible alto potencial futuro. Aunque no te preocupes, en caso de que una empresa no cumpla con los covenants acordados, habrá notificaciones de las dos partes del acuerdo. También debes de tener en cuenta que hay empresas estables que no especifican claramente los covenants a cumplir. Por tanto, no te vuelvas loco si no los encuentras. ¿Cómo calcular la deuda que tiene una empresa? A la hora de calcular la deuda que tiene una empresa, deberemos de tener en cuenta solo la deuda financiera. La deuda financiera significa que es deuda que requiere un pago de intereses. Esta deuda la encontramos en el balance, donde deberemos sumar las siguientes partidas. Deuda financiera es igual a deuda a largo plazo más deuda a corto plazo más deuda a largo plazo que vence a corto plazo. Hay tres partidas más en los balances que puede crearte confusión, que son Financial Leasing Obligation. Si hay pago de intereses por parte de esta partida, hay que incluirla como deuda. Tienes que saber que algunos inversores la tienen en cuenta y otros no. Acciones preferentes. A requerir pagos de intereses, la contaríamos como deuda. Pero si hay una alta probabilidad de que se convierta en acciones ordinarias, no se sumaría. No aconsejo sumar esta partida. Y 3. Intereses minoritarios y gastos de pensiones. Estas dos partidas no se contarían como deuda financiera, debido a que no requiere un pago de intereses. Tampoco se suman. Ya tenemos la deuda financiera, pero en el mercado se suele utilizar la deuda financiera neta. Para obtener este importe debemos de restar a la deuda financiera el efectivo que tiene un negocio. Aquí debes tener en cuenta que algunas empresas tienen efectivo restringido. Este importe no se resta, porque al tenerlo restringido, como la propia palabra indica, no lo puede utilizar para las operaciones de la empresa. Igualmente necesitarás averiguar a qué se debe ese importe restringido. Entonces, el efectivo que tenemos que coger es el Cash Equivalent and Marketable Security, quedando la fórmula para calcular la deuda neta de la siguiente manera. Deuda a largo plazo más deuda a corto plazo más deuda a largo plazo que vence a corto plazo menos Cash Equivalents y menos Marketable Security, que es el efectivo total. Vayamos a ver un ejemplo. Calcular la deuda neta de Boeing en el año fiscal 2021. Podemos observar que Boeing no tiene deuda a corto plazo, en cambio sí que tiene deuda a largo plazo que vence a corto plazo, que son 1,296 billones. A este importe le sumamos la deuda a largo plazo, que son 56,806 billones. A este importe le restamos el efectivo total, que son 8,52 billones más 8,192 billones, dándonos una deuda neta para Boeing en el año 2021 de 41,858 billones. Esta deuda por sí solo no nos indica nada. Debemos de compararla con los beneficios que genera la empresa, a saber en cuántos años podría pagar la deuda, si destinara todo su beneficio en repagarla. Para eso debemos de calcular los ratios de apalancamiento. Existen tres ratios de apalancamiento que todo el mundo debe utilizar en su valoración. Uno solo se utiliza para las empresas financieras, que es la deuda neta equity, y los otros dos se utiliza para el resto de las empresas. Saber si la empresa está endeudada o no, como cualquier otra métrica, debemos de comparar estos tres ratios de apalancamiento con la media del sector y con sus competidores más directos. Habrá sectores que podrán soportar mayor deuda que otra, de ahí la importancia de dicha comparación. Aparte, deberemos de ver la evolución de los últimos 5 o 7 años que ha tenido estos ratios en el negocio que estemos analizando. El primer ratio, deuda neta equity. Una nota. En este ratio, el mercado suele utilizar la deuda total, sin restarle el efectivo. Pero yo en los tres utilizo la deuda neta. El uso de los dos es correcto. Consiste en dividir la deuda neta calculada entre el equity de la empresa, es decir, los fondos propios. Este ratio es eficiente solo para empresas financieras. Aparte de decirnos lo apalancada que está una entidad, también nos informa si una entidad está utilizando deuda o fondos propios para financiar sus operaciones. El ratio de apalancamiento medio para las entidades financieras es de 10 veces. Es decir, cuando realicemos el cálculo de este ratio y nos da como resultado 10, significa que por cada dólar de fondos propios equity que tiene la empresa, también tiene una deuda de $10.
Por tanto, si analizamos una entidad financiera, nos interesaría ver que su ratio de apalancamiento deuda neta equity es inferior a 10 veces, que es la media del sector. Lo recomendable es que sea inferior a 7 veces. Warren Buffett ha comentado que le gusta ver un ratio deuda equity inferior a 0,5 veces, refiriéndose a empresas no financieras. Pero como he dicho, no te líes. Este ratio utilízalo solo para empresas financieras. Vayamos a ver el segundo ratio. Deuda neta free cash flow. Este ratio de apalancamiento es el menos utilizado de los tres, debido a que muchas empresas no generan free cash flows positivos, pero es el más útil de todos, ya que nos indica en cuántos años se podría liquidar la deuda de una empresa si destinara todo el free cash flow que genera en un año. Es tan importante esta métrica que el propio Warren Buffett dijo lo siguiente: las distintas empresas, en función de sus cash flows, pueden manejar diferentes niveles de deuda. También se le conoce como ratio de cobertura, y al igual que los otros dos ratios, cada industria tiene un ratio determinado. Aunque no hay ningún estudio respecto a la deuda neta free cash flow, que nos indique la media de cada industria, porque como he comentado, muchas empresas no generan free cash flows positivos. Por experiencia, un ratio superior a 2 veces se podría considerar que una empresa está apalancada. Y el tercer ratio, deuda neta EBITDA. Este es el ratio de apalancamiento más utilizado en el mercado. La mayoría de las empresas en sus informes anuales, cuando hablan de lo apalancada que están o cuál es su objetivo de apalancamiento, hacen referencia a ratio deuda neta EBITDA. También es utilizado por los prestamistas a la hora de establecer los covenants. Por ejemplo, la empresa X no podrá apalancarse más de 2 veces su deuda neta EBITDA porque si no el tipo de interés sería más elevado, o se debería devolver en dicho momento el importe íntegro de la deuda, o cualquier otra condición detallada en los covenants. De media podríamos considerar que la empresa está apalancada si su ratio deuda neta EBITDA es superior a 3 veces. Pero como he comentado antes, para saber si una empresa está apalancada o no, deberemos de comparar estos tres ratios con la industria en la que opera el negocio, con sus competidores más directos y también ver la evolución que ha tenido estos ratios en la empresa. Con esto ya sabes cómo interpretar la deuda que tiene una empresa en sus balances. Dale like al vídeo y comenta si has entendido o no cómo interpretar el estado financiero de un negocio. Me ayudarás para mis próximos vídeos. Un saludo y que tengas un gran éxito en tu inversión.